Emiliano Zapata, entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Capítulo 7. Segundo semestre de 1913. El futuro del zapatismo en juego. Después del asesinato de Francisco I. Madero durante la Decena Trágica, Emiliano Zapata vislumbró que los embates militares al zapatismo por parte del gobierno de Victoriano Huerta continuarían siendo constantes y cruentos. Sin embargo, existía la incertidumbre de la naturaleza y grado de ensañamiento e inhumanidad de los referidos ataques. Pretendido exterminio del zapatismo. Poco tiempo transcurrió para que Huerta diera a conocer sus planes con miras al definitivo exterminio del zapatismo. Para el logro de tal propósito, envió como gobernador y jefe militar de Morelos a su fiel general Juvencio Robles, en sustitución de Benito Tajonar. Pese a las protestas y oposición de un grupo de diputados de filiación maderista, la imposición presidencial tuvo éxito, una vez que los legisladores inconformes fueron consignados a la penitenciaría de la Ciudad de México. Robles era experto en técnicas gubernamentales de genocidio, practicadas durante el siglo XIX, en las guerras contra los indios rebeldes de Sonora y Yucatán, donde aprendió su oficio y lo llevó a la práctica en contra del zapatismo. Además, Robles no tenía cortedad alguna para manifestar públicamente su propósito sobre el despoblamiento de campesinos en Morelos, reflejo fiel de lo fraguado por Victoriano Huerta. En una ocasión, comentaba en Cuernavaca a una indignada señora Rosa E. King: estoy tratando de limpiar para ustedes este hermoso estado. Qué excelente lugar sería una vez que nos hayamos desembarazado de los morelenses. Si me hacen resistencia, los colgaré como pendientes de los árboles. King, 1998-93. Hacia el 1 de junio, Juvencio Robles había deportado a estados lejanos, carentes de brazos, a cerca de 1,000 cautivos. Omar Jr. 2010, 164. Sin descuidar operaciones en el norte en contra de Villa, Huerta autorizó intensificar los planes de Robles para la recolonización y exterminio. Esto implicó que todos los habitantes de pueblos, ranchos y demás poblaciones pequeñas debían acudir a la cabecera del distrito más cercano o a alguna de las poblaciones principales, donde sorpresivamente eran encerrados en campos de concentración, condenados a fallecer por hambre o enfermedades, o bien deportados a estados lejanos. Centenares de campesinos procedentes de estos campos fueron enrolados por la leva como soldados federales o transportados en vagones de ganado a la Ciudad de México para finalmente destinarlos en calidad de carne de cañón y combatir en el norte a las tropas constitucionalistas. Además, los pueblos sospechosos de ser nidos de bandidos
eran quemados y arrasados, y a quien se le sorprendiera sin salvoconducto se le ejecutaba con juicio sumario. La culminación de la desatinada campaña de Robles para aplastar a los rebeldes fue la captura de Huautla, establecimiento minero de las ásperas montañas situadas al sureste de Jojutla. Ahí Zapata había establecido un cuartel transitorio y reunido a muchos campesinos y peones fugitivos de otras partes del estado. La toma de Huautla no quebrantó a los zapatistas como supuso Robles, quien tenía necesidad de obtener una victoria real o ficticia en una batalla que le representaría la mejor garantía de un ascenso y jugosas prerrogativas. Mientras tanto, previo a tales ataques, Zapata evacuó secretamente a los refugiados y a la masa de sus fuerzas locales, enviándolos hacia el sur, a Guerrero y a Puebla, y el teatro continuó. Las tropas federales entraron a una Huautla abandonada, reportando espectaculares batallas, gran número de prisioneros, botines de 40,000 rifles con sus municiones, así como confidenciales archivos zapatistas que nunca fueron exhibidos. Impacto de la crueldad de Huerta contra el zapatismo. Irónicamente, lo que Huerta logró con las anteriores acciones de guerra fue provocar terror entre la población rural del estado. Cuantioso número de campesinos decidió engrosar las filas del movimiento zapatista, fortaleciendo el mando unificado de Zapata. Muchos jefes y sus tropas, que estaban desmovilizados, se acercaron a Zapata para que los encabezara. Fue tal el crecimiento del zapatismo que sus áreas jurisdiccionales se extendieron hasta Oaxaca, Hidalgo, Veracruz e inclusive a San Luis Potosí, Durango y Chihuahua. Sin embargo, estos nuevos aliados estaban dispersos, no mantenían contacto entre sí, ni con el cuartel general en Morelos, y no eran siquiera confederados. Desde otro punto de vista, el ensanchamiento territorial y el notable incremento de los revolucionarios zapatistas planteó la necesidad de que su cuartel general dejara de ser un grupo informe de secretarios transitorios y de ayudantes que estuvieran de paso, como sucedió durante el año anterior, 1912. Era necesario transformarlo en una entidad estructurada, política, orgánica y administrativamente adecuada a los nuevos requerimientos de planeación, control y difusión entre los diversos niveles de mando sobre las estrategias operativas militares propias de un ejército eficiente y regular. Reestructuración del ejército zapatista. Congruente con lo anterior, Zapata planteó la renovación del alto mando rebelde, dándole carácter de junta revolucionaria del centro y el sur de la República. En su calidad de jefe del ejército rebelde, él mismo era presidente ex oficio de la junta. El soporte militar estaría encabezado por Eufemio Zapata, Otilio E. Montaño, Genovevo de la O, Francisco V. Pacheco, Amador Salazar, Felipe Neri y Francisco Mendoza, en tanto que Manuel Palafox, callada y gradualmente se convirtió en secretario y director intendente principal de los grupos rebeldes. Semanas más tarde, el cuartel general zapatista dio a conocer un conjunto de instrucciones para las
Semanas más tarde, el cuartel general zapatista dio a conocer un conjunto de instrucciones para los revolucionarios, probablemente concebidas por Palafox, por medio de los cuales el cuartel establecía con claridad instrucciones a que debían sujetarse jefes y oficiales del Ejército Libertador del Sur y Centro de la República, mismas que evidenciaban obligaciones precisas e impostergables de un nuevo orden y normas de comportamiento castrense. Primero, operarán de acuerdo con las órdenes que recibieren directa o indirectamente del cuartel general, pero si a causa de falta de comunicación entre el cuartel general y los jefes que operen en zonas muy lejanas de él, no fuera posible librarles órdenes para ejecutar sus trabajos militares, los jefes que en tal caso se encuentren deberán por iniciativa propia encaminar sus operaciones militares hasta aniquilar a las tropas del gobierno ilegal. Procurar por todos los medios razonables el triunfo de la causa en la zona donde operen. Segundo, en las ciudades y pueblos dominadas por la revolución, irán sustituyendo a las autoridades que no sean gratas al pueblo y proceder desde luego al nombramiento de nuevas autoridades por elección popular, evitando toda clase de fraude, soborno o cohecho en las elecciones que se verifiquen y que el nombramiento de nuevas autoridades se lleve a cabo de conformidad con lo que dice el Plan de Ayala en su parte relativa. Tercero, para cubrir los haberes de la tropa, o mejor dicho, para auxiliar a las fuerzas del Ejército Libertador, se impondrán contribuciones de guerra a los hacendados de acuerdo con la importancia de sus propiedades y se exigirán préstamos forzosos a los enemigos de la revolución, entregando en todos los casos el recibo correspondiente, el que deberá ser firmado por el jefe de la zona militar en donde aquellos radiquen. Cuarto, para proveerse de alimentos para la tropa y pasturas para la caballada de la misma, deberán dirigirse a la autoridad municipal de la localidad y quien se encargará de recolectar entre los vecinos del lugar las pasturas necesarias, lo mismo que proporcionará los alimentos indispensables. Quinto, cada vez que sea necesario se sacrificarán reses en las haciendas para alimentos de las tropas. Sexto, a los pueblos, en general, no se les exigirán sumas de dinero, pues solo podrán ayudar con alimentos para la tropa y pasturas para la caballada. Séptimo, procurar guardar el orden más estricto en las poblaciones y pueblos en general, moralizando a las fuerzas del Ejército Libertador hasta donde sea posible. Octavo, los pueblos reconocerán los terrenos que sean de su legítima propiedad y de acuerdo con lo que dice el Plan de Ayala, en su parte relativa, tomarán posesión de los mismos, haciendo respetar sus derechos por medio de la fuerza de las armas cuando sea necesario. Noveno, los jefes y oficiales del Ejército Libertador apoyarán por medio de la fuerza la posesión de terrenos de los pueblos, siempre que estos soliciten su intervención o que las circunstancias exijan la mediación directa de los jefes. Reforma, libertad, justicia y ley. Campamento Revolucionario en Morelos, junio 4 de 1913. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro, Emiliano Zapata. Rúbrica. Fuente, Archivo Genovevo de la O, caja 19. Expediente 7, F.12. El Archivo General de la Nación. Las anteriores reglamentaciones y otras emanadas del cuartel general contribuyeron grandemente a perfeccionar la estructura formal del ejército rebelde y a medida que se fue organizando y volviéndose
netamente zapatista, florecía la Revolución del Sur. Huerta llama a elecciones. ¿Participará como candidato? Zapata comprendió que las elecciones del 26 de octubre que Huerta se propuso realizar podrían tener un valor decisivo. Si Huerta se reelegía, continuaría el caos existente, y si se mantenía en el poder como hasta entonces y se cumplía su repetida promesa de no presentarse como candidato, los científicos y los conservadores religiosos que probablemente llegarían al poder podían obtener el reconocimiento norteamericano. Por ello era necesario derribar a Huerta antes de que alguna de las dos opciones ocurriera, para que los revolucionarios sureños pudieran ejercer un control más firme en la región, hasta llegar a ser dueños de ciudades y amenazar a la capital federal, o inclusive entrar en ella. Así pues, Morelos ya no servía de zona central para las operaciones de los zapatistas. La base estratégica conveniente para la nueva guerra del posicionamiento político-militar en el sur de México era en el norte de Guerrero, y ahí fue donde a finales de septiembre Zapata trasladó su cuartel general. En varias ocasiones, las previsiones humanas en el campo político y social fueron superadas, como lo sucedido en el mes de octubre, cuando un acontecimiento acaecido en el norte del país y otros en la Ciudad de México dieron inesperadas expectativas al zapatismo. Inciso A. La reciente captura militar de Torreón por el general constitucionalista Francisco Villa obligó a Huerta a disponer de tropas de Morelos para fortalecer el ataque a las fuerzas norteñas leales a Carranza. Inciso B. Diputados maderistas protestaron por la desaparición y sospecha de asesinato de un senador maderista y advirtieron a Huerta que de seguir tales ultrajes cambiarían su lugar de sesiones detrás de las líneas constitucionalistas. Huerta respondió enseguida, disolviendo el Congreso y ordenando la detención de 110 diputados, a la vez que dio facultades dictatoriales para que las elecciones produjesen un nuevo gobierno. Inciso C. Por la arbitraria actitud de Huerta se condenó la posibilidad de que Estados Unidos reconociese el resultado de la elección pretendida por él. Zapata no tardó en comprender la importancia capital de lo que había ocurrido. Se reunió el 19 de octubre en Morelos con Palafox y otros consejeros, y se pusieron de acuerdo en mandar comunicados que arreglasen una unificación con los principales jefes revolucionarios del norte y conseguir por parte de Estados Unidos el reconocimiento de la beligerancia del movimiento aliado, además de que se le concediera un préstamo para la adquisición de municiones y armas. Aun cuando Huerta no renunció sino hasta 9 meses después, Zapata tuvo razón en considerar que la victoria se acercaba y que la lucha en contra del ilegítimo gobierno huertista llegaba a su fin, así como que la crisis de octubre señalaba un punto de inflexión decisivo para el movimiento revolucionario del sur, dados los factibles planes que él tenía para capturar Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Bibliografía: Archivo Genovevo de la O, Caja 19, Expediente 7, F12, en el Archivo General de la Nación. Espejel, L. I. Cols, 1988, Emiliano Zapata, Antología, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.
King R. 1998, Tempestad sobre México, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Magaña G. 2009, Emiliano Zapata y el agrarismo en México. En línea, México, disponible en www.antorcha.net, accesado el 18 de octubre de 2011. Walmart Jr. J. 2010, Zapata y la Revolución Mexicana. México, siglo XXI, editores. Aquí termina el capítulo número 7 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito, cuyo autor es el licenciado Jesús Pérez Uruñuela. Es la 1:07 y hoy es un lindo día, martes 9 de noviembre del 2021.